La entrevista de hoy es Alba Villegas. Alba es psicóloga clínica y experta en altas capacidades. Hoy va a hablar del cerebro de altas capacidades y de la importancia del enriquecimiento en el aula para estos alumnos. Buenas tardes, Alba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast número 3 de Educade. Y hoy vamos a hablar del cerebro de altas capacidades, vamos a hablar un poquito de ciencia y vamos a ver cómo aplicamos esa ciencia en el aula. Porque cuéntanos, Alba, ¿cuál es la diferencia entre un cerebro de altas capacidades y un cerebro normotípico? Hay diferencias, ¿no? Entonces, tiene muchísima más eficiencia neuronal un cerebro de alta capacidad. En segundo lugar, hay muchísima más interconectividad entre los dos hemisferios, por tanto hay muchísimas más conexiones. Y en tercer lugar, la citoarquitectura, es decir, la propia forma del cerebro, cómo está formado, es diferente en la alta capacidad que un cerebro normotípico. Son las tres diferencias básicas y en las que nos centramos cuando hablamos de un cerebro de altas capacidades. Claro, porque esto es una cosa que realmente hemos podido descubrir en la historia reciente, porque claro, antes no teníamos electroencefalogramas, no teníamos resonancias magnéticas, entonces esto se ha ido descubriendo poco a poco. Yo creo que el primer gran descubrimiento de la ciencia en ese sentido, ¿no? Cuando se explicaron muchas cosas, fue cuando se pudo estudiar el cerebro de Einstein. Eso es. Hay estudios, o sea, el primer estudio, que es la Universidad de California, hablaba de que el cerebro de Einstein tenía menos neuroglía, pero de más tamaño, ¿no? De ahí empiezan a derivarse todos esos estudios que luego nos llevan, o sea, de ahí ya nos están dando los primeros datos de esa citoarquitectura, o sea, hay algo diferente, hay algo más grande, de más tamaño. En el cerebro de alta capacidad hablamos de que el cerebro de Einstein es un cerebro genio, o sea, una genialidad, ¿no? Esa alta capacidad, vamos, llevada al extremo. O sea, los primeros estudios empiezan a arrojarnos esa información. Claro, porque luego se ha podido ir estudiando el cerebro de Einstein en diferentes momentos de la historia, ¿no? Porque, claro, según hemos avanzado técnicamente, ha habido cosas que hemos podido seguir matizando. Entonces, en el 1985 ocurrió esto que tú comentabas, pero luego más adelante, en el año 2012, o sea, muy recientemente, como ve nuestra audiencia, se ha podido ver con un antropólogo que había aún más diferencias en el cerebro. Sí. Porque nosotros, normalmente, los humanos tenemos como 3 crestas. En el caso de Einstein había una parte que tenía una cuarta. La cuarta cresta. Eso es, que le permitía procesar la información de otra manera y el cuerpo calloso más grueso. Eso es. Lo que permitía también que la información viajara entre un hemisferio del cerebro y el otro a otra velocidad y de otra manera, ¿no? Bueno, también las curiosidades cuentan que se podía ver claramente una dominancia en el cerebro de Einstein de un lado del hemisferio respecto del otro, que tiene que ver más pues con la creatividad. Einstein era zurdo, ¿vale? Que es un perfil que llama mucho la atención, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a centrarnos un poquito más, después de estos descubrimientos del cerebro de Einstein y estas curiosidades, vamos a centrarnos en estos 3 puntos que acabas de comentarnos. El primer punto, el de la eficiencia. ¿Qué podemos decir de por qué el cerebro de altas capacidades es más eficiente? Mira, pensamos en una neurona, ¿no? La neurona tiene la parte, lo que es el axón, lo que es el cuerpo de la neurona, y luego tiene las dendritas, ¿no? Con las dendritas es lo que se pasa la información de unas neuronas a otras, es donde se hace la sinapsis. En un cerebro de alta capacidad hay mucha más eficiencia neuronal porque se encuentra que hay mucha más arborización de esas dendritas. Entonces, como tenemos una mayor arborización, el potencial de acción pasa de manera muchísimo más rápida, se piensa de manera muchísimo más rápida. Estos niños en un cole van a aprender de manera muchísimo más rápida. Esa es una de las mayores características y de las más principales, las que más vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparte de en ese axón que os hablo de la neurona, también hay más mielinización, es decir, hay más mielina en el axón. Esto es como el cable eléctrico, digo yo siempre, ¿no? Cuando lo explico, lo que rodea el cable, ¿no? Hace que la electricidad pase muchísimo más rápido. Pues eso es lo que le pasa a la neurona. En las neuronas de un cerebro de alta capacidad tienen más dendritas y en el axón tienen más mielina. Por tanto, el potencial de acción pasa muchísimo más rápido. Es a lo que llamamos eficiencia neuronal. Por eso, un cerebro de alta capacidad tiene mucha más eficiencia neuronal, mucha más rapidez, mucho más paso de información rápida. Claro, porque esto, por ejemplo, si lo trajéramos a un aula normal, en un aula normal, y tenemos a 2 niños, el de cerebro normotípico y el cerebro de alta capacidad. Por supuesto, de recordar que hay muchos más cerebros diversos. Ahora solo estamos con estos 2 ejemplos. Pero, ¿cómo tendríamos que adaptar en función de esta eficiencia
en el aula a un cerebro de alta capacidad respecto de un cerebro normotípico. Claro, ¿cuál es el problema? Si un niño con un cerebro de alta capacidad piensa más rápido, gasta muchísima menos glucosa, es decir, es mucho más eficiente, ¿no? Sus funciones ejecutivas, ¿qué podemos hacer en el aula? ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que en un aula necesitan en los cerebros normotípicos que les explique muchas veces una lección, las sumas, las cuentas. Sin embargo, una alta capacidad con una vez lo tenemos, ¿vale? De hecho, nosotros en consultas lo que nos dicen, ¿no? Y me dicen mucho, Alba, es que me explican la suma 4 veces y es que yo a la primera lo he entendido. Claro, por esa eficiencia neuronal que estamos explicando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer en ese aula? ¿Qué hacemos cuando ese niño las 4 repeticiones, las 3 que le faltan, no las necesita? Claro. ¿Qué hacemos? Tendremos que meter ese enriquecimiento del que se habla con esos niños, porque ¿qué hacemos? Y no solo es la suma, es que en todas las clases, en esas 8 horas que están en un cole, se les queda corta la materia, porque ya lo han aprendido a la primera. ¿Sabes? Ya han hecho las conexiones, ya comprenden cómo se suma. Entonces, a ese niño en concreto habrá que darle más materia, no solo explicarle se suma o resto y me llevo una. No, habrá que decirle, vale, vamos a ver de dónde viene la suma, quién empezó con estas operaciones, quién inventó, qué tipos de sumas hay o cómo se suman en diferentes países del mundo en el que vivimos. O sea, eso es enriquecer y eso es lo que habría que hacer. Eso es enriquecer, que no repetir. Por supuesto. No se trata de poner la misma suma, pues bueno, como tú has acabado más pronto que los demás, pues te pongo otras 40 sumas. Cuando ya lo tienes a la primera, repetir la misma cosa 40 veces es un horror para los peques de alta capacidad. Entonces, el enriquecimiento nunca puede ser la repetición. Jamás, es el mayor problema que tenemos. La repetición, y que en los coles se entiende que como han acabado pronto, le doy más deberes. Eso tampoco es. Claro. ¿No? O sea, porque ese niño ya ha hecho la suma y el resto lleve 20 minutos haciendo los ejercicios, le pongo 15 más. No. ¿Qué vamos a conseguir? Que ese niño, si tiene 15 deberes más en mates, en lengua, en conocimiento del medio, en todas las asignaturas, que no, a lo mejor no quiere ir al cole, porque es que está sobrecargado de materia, cuando no se trata de eso. Se trata de enriquecer, no de sobrecargar. Entonces, lo que hay que entender es esto, ¿no? Si yo tengo una neurona muchísimo más potente que va a generar un aprendizaje muchísimo más rápido, vamos a entender ese cerebro, vamos a entender que ya lo ha aprendido, vamos a darle más información a ese cerebro. O sea, hay una información rica, una información atractiva para ese niño, una información interesante. No la repetición y no más deberes, ni muchísimo menos. Desde luego, pues fijaros si ya es necesario en el aula adaptar solo con el número 1, pues vamos con el número 2, que antes Alba ha comentado, la interconectividad. Existe una mayor, eso también en lo que hablabas al principio, que es muy interesante, el estudio que se hizo del cerebro de Einstein. Ahí también se empezó a ver esa mayor interconectividad que había en los dos hemisferios, ¿no? Entonces, cuando hay una mayor conectividad, todos los lóbulos van a funcionar de una manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces, de ahí volvemos a lo mismo. Neuronas con mucha más eficacia, los dos hemisferios del cerebro funcionando de una manera muchísimo más rápida y con mucha conectividad en todos los lóbulos. Entonces es un cerebro muy potente. Porque ¿qué tiene que ver la interconectividad con la plasticidad? La interconectividad es la relación que va a haber entre los dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio, sabéis que tiene más esa parte creativa y el otro hemisferio tiene más esa parte lógica, ¿no? Entonces, si juntamos los dos y funcionan muy bien los dos, imagínate, ¿no? La plasticidad y todo lo que puede absorber ese cerebro es muchísimo mayor. Ajá. Con lo cual volvemos otra vez a lo mismo, al ejemplo que estábamos hablando antes del aula. Si tenemos a un alumno que es más eficiente, pero además tiene esta capacidad de interconectividad y de aprendizaje, sí o sí es necesario adaptar. Y vamos a ir con el punto número 3, con la citoarquitectura. ¿Qué quiere decir que el cerebro de altas capacidades tiene una citoarquitectura diferente? Mira, hay estudios Hay estudios recientes, aún se está en ello, ¿no? Además es interesante porque estos estudios empezaron a estudiar lo contrario, empezaron a estudiar más ese retraso, ¿no? En inteligencia. Y lo que se encontraron fue que ese cerebro, cuando la inteligencia es más baja, es más pequeño. Entonces empezaron a decir, ostras, pues entonces a lo mejor el cerebro de alta capacidad es más grande, ¿no? Entonces
se empieza a dar con esos datos. Como estamos hablando de más volumen en dendritas, en mielina, en el cuerpo calloso, hay muchísima más sustancia blanca, es más densa la sustancia blanca, ¿no? Que es la que permite toda esa conectividad de la que estamos hablando. Al final se empieza a dar datos de que es más voluminoso, o sea, el tamaño, cuando hablamos de arquitectura es el tamaño, la forma, ¿no?, de un cerebro. Se empieza a dar datos de que puede ser más grande y más voluminoso un cerebro de alta capacidad que un cerebro normotípico. Entonces, eso sería muy bueno, por ejemplo, a la hora de identificar a través de neuroimagen, de electroencefalogramas, de TAC, o sea, a lo mejor ya inmediatamente desde fuera, ya no metiéndonos tanto, ¿no?, que es lo difícil del cerebro y de estudiarlo. Desde fuera ya vemos un cerebro más voluminoso, nos puede estar dando ya una información muchísimo más rápida para identificar esas altas capacidades muchas veces. Uh-huh. Pues fijaros, estos 3 puntos: eficiencia, interconectividad, citoarquitectura, la diferencia entre un cerebro de alta capacidad y un cerebro normotípico, y por qué es necesario la adaptación y el enriquecimiento en el aula. Uh-huh. Porque yo voy a decir aquí una cosa para toda nuestra audiencia: la diversidad es la normalidad. Y la normalidad es la diversidad, porque no solo el cerebro de altas capacidades, es que entiendo que no todos los cerebros funcionan igual. No. Si habláramos, por ejemplo, de una persona del espectro autista, o si habláramos de una persona que tiene alguna otra dificultad de aprendizaje, como dislexia, disortografía, ¿el cerebro funcionaría igual? No. De hecho, mira, el otro día hablaba con un neurólogo por un caso que tenemos nosotros en consulta y estaban en duda entre el TDAH, ¿no? Si tenía TDA, si tenía alta capacidad, estaban en duda, ¿no? Entonces me decía, el propio neurólogo me decía, es que el cerebro, o sea, cómo funciona el cerebro lo veo de manera parecida. Digo, sí, pero hay una clave muy diferente, ¿no? La alta capacidad tiene una concentración elevada en su tarea, sobre todo en aquello que le gusta. El TDA todo lo contrario. Y me decía, vale, ya me has dado la clave. O sea, está claro que los cerebros no funcionan igual. Está claro. Claro, porque incluso vamos más allá. ¿Y los cerebros de altas capacidades? ¿Los cerebros de altas capacidades, 2 cerebros de altas capacidades funcionan igual? Hombre, es como todo, ¿no? Al final, genética pura y dura, llevamos todos en nuestros genes. Entonces, hablamos de la parte general, ¿no?, que se está encontrando en esos cerebros de alta capacidad, ¿no?, todo lo que se está estudiando. ¿Tiene una manera parecida de funcionar? Entiendo que sí, pero luego cada uno, ¿no?, tendremos esa parte genética y esa esencia que luego nos va a definir, ¿no?, cada uno con nuestra pequeña diferencia. Un estudio reciente de la Universidad de Lyon decía que había 2 tipos, por ponerlo de alguna manera, sí, 2 tipos generales dentro de cerebros de alta capacidad, lo que llamaban cerebros complejos y lo que llamaban cerebros laminares. El complejo es ese tipo de perfil que muchas veces nos encontramos en el aula de niño que tiene una gran inteligencia a nivel intelectual, pero emocional no tanto, está más descompensado, muy creativo. Uh-huh. Y claro, este tipo de perfiles es más difícil que en el entorno académico destaque. Sí. Sin embargo, el cerebro que se llama laminar, que está más equilibrado, por decirlo de alguna manera, sí, se podía ver que solían ser cerebros que tenían un mayor éxito académico. Entonces, fijaros, se han visto por estudios que no se activan exactamente igual las mismas áreas dentro de cerebros de alta capacidad, entre cerebros complejos y cerebros laminares. O sea que, ¿cuánto nos queda todavía? Mucho. Todavía por descubrir, pero sí que hay cosas como las que hemos comentado antes, los 3 puntos que hemos dicho antes, sí, de eficiencia, interconectividad y citoarquitectura, que ya vemos las diferencias y que por tanto ya podemos aplicarlo en el aula, porque lo ideal, estarás de acuerdo conmigo, Alba, que sería, sí, que cada uno de los peques que estuvieran en el aula se le conociera, se supiera cuál es su perfil, la diversidad de su cerebro y se le pusiera el aprendizaje en función de esas características. Sí, de hecho, además a nosotros nos pasa cuando evaluamos, ¿no?, a los niños con alta capacidad, lo que acabas de contar lo vemos claramente, ¿no? Tenemos perfiles en las pruebas, o sea, no solo sabéis que todo esto no es solo una prueba y un CI, ni muchísimo menos, ¿no? Se hace un estudio completo a nivel neurológico y muchas veces cuando tenemos los resultados, ¿no?, de todas esas pruebas que se hacen, vemos perfiles con unos índices muy homogéneos, pero vemos perfiles que son heterogéneos y no pasa nada. Y la alta capacidad es igual, pero una persona puede tener una comprensión verbal más elevada, un razonamiento más bajo. Y hay otros niños que no, todo lo contrario, que es homogéneo totalmente, pero vuelvo a decir lo mismo, es alta capacidad. Claro, pero ¿cómo adaptarían el aula a un perfil homogéneo y cómo adaptarían el aula a un perfil heterogéneo? ¿Qué les recomendaría? Dedicar tiempo a estos niños. Entonces, el homogéneo, como bien has explicado, va a funcionar mejor, porque al final
en un aula, ¿no? Como todos los índices funcionan de una manera y todas las capacidades van a estar de una manera elevada, funcionando, ¿no? De manera más coordinada, quizás es a nivel cerebral la palabra. Entonces, los profesores no van a notar tanto, ¿no?, esa discrepancia, van a tener que enriquecer, van a tener que dedicarles tiempo. El problema veo yo más con la heterogeneidad, o sea, cuando haya ese perfil heterogéneo que hablamos, ese les va a costar más, pues a ese hay que dedicarles más tiempo, es lo que tendrán que hacer. Y si es muy bueno en comprensión verbal, igual ahí no hay que meterle tanta caña, pero a lo mejor lo tenemos que meter en la parte lógica, pues vamos a meterle caña por ahí, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy bueno cuando nosotros valoramos no solo hablar de una puntuación total, es de hablar de esa cognición, de esa alta capacidad, de ese perfil neurológico, en qué destaca, en qué no, cuál es su punto fuerte, cuál es su punto débil. Eso es lo que deberían de conocer, no el número total. El número es un número y te sitúa, perfecto, te sitúa, y yo creo que a los profesores también les ayuda, ¿no? Incluso encuadrarlos dentro de esa curva de inteligencia, si hablamos de ella, pero tienen que conocer. Sí, claro, porque a un profesional de la enseñanza le dices, este PEC es 132, alta capacidad, y este es un 134, alta capacidad. Ya está. ¿Y con eso qué hacen Claro. en el aula? Por eso te digo, ¿no?, que creo que es interesante que los profesores también pudieran verla. De hecho, las valoraciones muchas se van a hacer en el colegio y son estupendas las valoraciones que van a hacer en un colegio, pero que vean ese perfil, que vean todos esos resultados. Nosotros cuando valoramos tenemos un montón de resultados, hacemos muchísimas pruebas, las pruebas nos dan muchísima información de ese niño. Porque en vuestro caso, ¿cómo realizáis las pruebas? ¿Qué grupos de pruebas hacéis? ¿Para qué información obtenéis al final? Nosotros hacemos diferentes tipos, dependiendo de lo que la demanda, ¿no?, que nos traigan, pero principalmente hacemos un buen estudio neurológico al final, ¿no? Por todo esto, ¿no? Utilizamos, por supuesto, pruebas cognitivas, utilizamos pruebas de personalidad también, o sea, hacemos un conjunto, utilizamos pruebas emocionales, utilizamos pruebas de creatividad, hacemos un estudio. Y luego es interesante, porque cuando nosotros vamos valorando, como lo hacemos en varias sesiones, vamos viendo si tenemos que hacer alguna prueba más, porque muchas veces vienen con una clara idea de alta capacidad, a veces puede no serlo, a veces puede combinar con algún otro diagnóstico, como las dobles excepcionalidades. Entonces, lo interesante es trabajar mucho con el peque, con la familia, con el cole, pedimos información también al colegio, y con todo eso empezamos a valorar. Y en la propia valoración vemos si necesitamos introducir más pruebas para hacer a veces diagnósticos diferenciales. Claro, porque el cerebro es diverso, como estábamos Sí. diciendo antes, entonces puede haber una alta capacidad y también puede haber un espectro autista y converger en el mismo cerebro. Por supuesto, sí, sí. Claro, entonces fijaros la importancia de lo que estamos diciendo, de adaptar en el aula, de realmente conocer al peque. Y ahora vamos a hablar un poquito otra vez de ciencia, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia respecto de este aprendizaje? Porque hubo un estudio muy interesante en el cual se puso dos grupos. En el grupo de control, que le llamaron así, estaban alumnos a los cuales se les dio una enseñanza tradicional. Y en el grupo número 2 estaban alumnos que se les dio una enseñanza personalizada. Imaginaros lo que está comentando Alba, atendiendo al alumno, teniendo en cuenta cuáles son sus dificultades, las cosas que se le dan mejor, cuál es su manera de aprender, y también teniendo factores emocionales en cuenta, que ahora vamos a hablar también de eso. Bueno, pues pusieron estos dos grupos. ¿Y cuáles fueron los resultados en los exámenes? Pues que del primer grupo, el grupo de control, el 91% aprobaron. Del grupo número 2, el 88% aprobaron. Y piensas, ostras, se aprueba menos con esta enseñanza especializada respecto de tal. Y te dices, claro, es que la enseñanza tradicional está enfocada a un examen. Eso es. A aprender para un examen. Entonces sí, tuvieron mejor resultado en el examen. Pero a la semana les volvieron a hacer pruebas para ver qué dominio de la materia habían adquirido con el grupo de control y el grupo que llamaron experimental. Pues ¿cuál fue la sorpresa? Que el grupo de control tenía un 16% de excelencia en el aprendizaje, mientras que el grupo experimental tenía un 88%. Claro. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, al final el sistema ordinario en el que estamos, ¿no?, en educación cortamos un césped a un mismo nivel, por tanto esa diversidad no entra. Entonces, si el resultado final es yo te doy una materia, lo que decíamos antes, te enseño a sumar y lo único que quiero es que cuando te haga el examen me hagas esa suma bien, vale, bien, es lo que decimos, el examen lo va a aprobar, pero ya está. Entonces, esa alta capacidad, ¿no?, que al final quiere enriquecer, quiere aprender más, tiene ansia, ese cerebro está ansioso por aprender más, se va a quedar ahí, ¿no? Si yo le he explicado lo que decíamos antes con este mismo caso, ¿no?, que podemos poner, el que tiene que investigar quién empezó con las operaciones matemáticas, qué tipo de operaciones hay, cómo se suman diferentes partes del mundo, qué técnicas hay.
ese es el que se va a quedar no solo con he aprobado y sé sumar, no, se va a quedar con muchísimo más entendimiento de esa materia. Claro, porque imagínate este pequeño que realmente la han enriquecido, imagínate y conoce cómo se suma en todos los países del mundo, podría inventar una nueva manera de Por sumar. supuesto. Porque eso es el control de la materia realmente, no es solo sumar, vale, sí, sumar sí, pero si ahora quiero crear algo diferente respecto de la suma, tengo que entender mucho más, no Mucho solo la más. operatividad de la suma. De hecho, ¿sabes lo que me parece a mí interesante en los coles? Con esto que estamos contando, cuando realmente enriquecen bien a estos niños y a cada uno se le da, ¿no? Lo que tienen que... Además, no hay que tener miedo a enriquecer. O sea, es muy interesante. Que esos niños, yo siempre digo, cuando hablo con los profes, con los orientadores de los peques que tenemos nosotros, les digo, cuando les hagáis enriquecimiento, que lo compartan con sus compañeros. Eso sí que ya es... Nos enriquecemos todos. O sea, ¿por qué no? No solo ese niño. Que para que no le manden más deberes, se enriquezca. No, que cuando haya estudiado todo eso que hablamos de la suma y todas las técnicas de suma que hay en el mundo que estamos hablando hoy como ejemplo, que se lo cuente a sus compañeros. Claro, porque fíjate, el manejo de información y la profundidad que tienes que tener esa información para luego poder explicar. Eso está demostrado ya y en diversos estudios se ha visto. No tiene nada que ver la aplicación Claro. de una suma, por ejemplo, como si yo tengo que una clase delante de mí, le tengo que explicar la suma y todo este enriquecimiento que he ido poniendo en práctica, ¿no? Llevarlo a cabo en el aula. Imagínate lo que ponemos en marcha con ese ejercicio, ¿no? O sea, primero ha investigado, le ha gustado, entiende la suma de otra manera, se pone delante de sus compañeros, comunica, se expresa, controla sus movimientos, habilidades sociales, o sea, todo lo que estamos potenciando en ese niño y todo de lo que se van a beneficiar los 25 alumnos de esa clase. Cuando les vayamos contando... Imagina si pudiéramos tener 25 alumnos de la clase y a todos se les pudiera atender acorde a su necesidad. Lo enriquecedor que sería que luego, en función de los intereses de cada PEC y demás, pudieran compartir con el resto desde un manejo de la información y demás diferente. Eso sería ideal. Claro, porque, y bueno, no queremos dejar, que lo hemos comentado antes, el tema emocional. Que a veces habla mucho también, hemos hablado mucho de ciencia hoy, del cerebro y demás, pero ¿qué pasa con las emociones? Bueno, pues imaginemos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ese cerebro que hemos hablado, potente, rápido, muy eficaz, pero a mucha velocidad, ¿no? Estamos hablando de un potencial de acción que pasa muchísimo más rápido en el cerebro. ¿Qué pasa ese cerebro rápido y qué pasa con la emoción? ¿No? El cuerpo es el cuerpo. Entonces, siempre se habla del síndrome disincrónico, ¿no? Que existe esa diferencia porque el cuerpo físico de un niño lleva su evolución y el cerebro de alta capacidad va muchísimo más rápido por otro. Y entre medio de todo esto está la emoción. ¿Qué hacemos con esa emoción de un cuerpo creciendo a una edad madurativa, de un cerebro que va más rápido? ¿Qué pasa con esa parte emocional? Pues es normal que la alta capacidad de esa emoción esté también descontrolada, porque muchas veces están gestionando cosas de dos partes diferentes, cognitivas y físicas, que van a ritmos diferentes y tienen que gestionar eso. ¿Cómo gestiona eso un niño? Si de por sí un niño normotípico, como decimos, con un cerebro normotípico, emocionalmente puede tener sus rabietas, Imagínate el niño de alta capacidad con esta disincronía. Claro. La parte emocional. Por lo tanto, es que también hay que tener en cuenta la parte emocional en el aula. Por supuesto. Bueno, en el aula y en las casas, para los papás y las mamás que nos están viendo, también hay que atender esas necesidades emocionales. Por supuesto. Cuando estoy en el aula, no solo, como muchas veces, que este es el gran mito, ¿no? Que tenemos un poco que abrir los ojos, ¿no? En educación, no la alta capacidad está relacionada sí o sí al alto rendimiento académico. ¿Vale? Entonces, si tenemos un niño que está enfadado en el aula, que no se comporta bien, que molesta a los demás, no nos vayamos rápidamente a un problema de conducta o no nos vayamos rápidamente a un TDA, a un TDAH. A lo mejor podemos abrir la vía de que puede ser una alta capacidad. No está cómodo, no está bien, está frustrado, no le apetece estar en clase, no está aburrido, como estábamos diciendo antes, porque se le está quedando corta la materia que le estamos dando. Entonces, vamos a poner también la parte emocional encima de la mesa, no solo esa parte cognitiva y no solo ese alto rendimiento al que está asociada la alta capacidad. ¿Puede haber alto rendimiento? Claro que sí, pero puede no haberlo. Claro. Entonces, cualquier dato que veamos en clase que no esté bien, cualquier alumno, ahí empieza lo que decías tú antes de la diversidad. ¿Qué le pasa a ese niño? Si es conducta, fenomenal. Si es TDA, fenomenal. Si es TEA, fenomenal. Pero es que a lo mejor ese mal comportamiento puede ser una alta capacidad. No lo dejemos de lado. Claro, por lo tanto, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que estamos viendo en el episodio de hoy? Aprender a entender a los peques en su diversidad. Exactamente. Analizar, ver qué pruebas se pueden hacer y demás para realmente entender y adaptar el aprendizaje a las capacidades de cada peque. Exactamente.
Eso sería lo ideal. Pues así nos queremos quedar en el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos y Alba, eres bienvenida cuando quieras. Yo encantada, ya lo sabéis de estar Muchas con vosotros. gracias.